Quiero darles a todos la bienvenida a un nuevo espacio en nuestro Café Jurídico y Político. Esta noche tenemos un espacio muy interesante en relación con el tema de la reforma pensional, el ahorro, el cambio demográfico y los pilares. Para esto, contamos efectivamente con el apoyo de la especialización en gestión pública. Para ello nos acompaña la doctora Daisy Patiño, líder nacional del programa de la especialización en gestión pública, y con quien igualmente contamos esta noche con un invitado muy interesante. Es el doctor Gustavo Sepúlveda. Él es economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, es magíster en economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, e igualmente es especialista en formulación y evaluación de proyectos sociales y económicos. Trabaja como asesor legislativo en la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República y nos va a colaborar efectivamente en este espacio como su director esta noche. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Espero que sea un espacio muy activo, como todos y cada uno de los que hemos tenido en estos encuentros, y que sin duda podamos discutir en relación a un tema muy importante y muy activo dentro de las dinámicas actuales que se surgen en el Senado de la República y en general en el Congreso. Doctor Gustavo, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Muy complacido de estar acá esta noche, pues preparado para presentarles este tema y sobre todo para interactuar con ustedes, preguntas y demás elementos que encuentren interesantes, pues los vamos a socializar. Muchas gracias a la doctora Daisy, al profe, a todos por estar acá. Y bueno, pues sin más ni menos espero sus instrucciones para arrancar. Adelante, doctor Gustavo. Vale. Bueno, pues les preparé una presentación, son algo así como unas 15 slides. Espero que los podamos discutir. Voy a presentar. Ok. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor, ya la podemos ver. De pronto, si colocas el modo de compartir la presentación para que sea más amplio. Sí. A ver. Listo. Súper. Bueno, entonces, bien, el tema de hoy, pues por recomendación, vamos a hablar de la reforma pensional desde el punto de vista de qué es eso, para qué sirve, qué efectos tiene desde el punto de vista tanto económico como jurídico, social, y qué elementos hacen parte de esta reforma pensional antes de convertirse en una reforma pensional. De manera que lo que tenemos aquí son 4 elementos básicos. El ahorro, por un lado, el cambio demográfico, lo que tiene que ver con el bono social que tenemos en este momento, y los pilares de los que habla la reforma pensional en sí. Digamos, estos pilares se convierten en el eje por medio del cual se vuelve funcional el modelo pensional, similar a lo que nosotros conocíamos como el modelo chileno, pero un poco ajustado a la realidad económica. Entonces, tenemos una agenda de 20 minutos y vamos a hablar primero de ahorro, la disyuntiva entre lo público y lo privado, qué es mejor, porque ahora se habla que lo privado interfiere con los intereses públicos o estatales. El cambio demográfico, ¿quién se hará cargo de los viejos mañana? Entonces, ¿quiénes se van a hacer cargo de nosotros en 20 años? Y los pilares que pues fundamentalmente es un modelo bueno, bonito y costoso. Entonces, nosotros empezamos por definir constitucionalmente la vejez a través de la sentencia C-177 como un salario diferido del trabajador fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo. Aquí hay un elemento fundamental y es que la pensión se considera un recurso que además de finito, pertenece sí y solo sí al trabajador después de un tiempo de trabajo. Corresponde a la ley definir los requisitos para acceder a la misma. En efecto, las reformas y desde el legislativo corresponde mejorar, fortalecer, cambiar o reformar cualquier modelo de asignación por reparto pensional que funcione eficientemente y que recoja las demandas pues, de las personas que están
prontas a pensionarse, en edad de pensionar y los jubilados también. Y finalmente es un derecho que no es gratuito, pues porque corresponde de un proceso de acumulación de cierta cantidad de años bajo ciertas circunstancias, no solo económicas, sino también coyunturales, culturales, que rodean al individuo durante su etapa productiva. En este orden de ideas, ¿cuánto hay en el ahorro pensional hoy en día en el país? Y resulta que nosotros hablamos de pensiones y decimos, si somos 22 millones de trabajadores actuales, ¿cuántos pensionados hay? ¿Cuántos están por pensionarse? ¿Y cuánto vale el fondo de pensiones en el país? Entonces tenemos que, por parte de los fondos privados, los colombianos tienen ahorrados 373 billones, que corresponden a las pensiones obligatorias de 18.886.187 personas que están en este momento cotizando en los fondos privados. Ya veremos los fondos públicos. Tenemos 22.1 billones el valor de la bolsa de las cesantías actuales en el país, con 10.617.000 trabajadores. Y tenemos en pensiones voluntarias 900.000 ahorradores con un valor de fondo de 24.9 billones. Esta es la bolsa fundamental que nos localiza a nosotros o que nos aterriza en la realidad de cuánto valen las pensiones. Las pensiones en el país, administradas por Colpensiones, cuestan 74 billones, algo así como el 5% del PIB en este momento. Entonces, viendo esta cifra, esta es la bolsa o esta es la canasta desde la cual hacemos nuestro punto de partida sobre si la pensión es un ahorro, cuántos hay, cuánto vale y hacia dónde nos movemos. Cuando decimos hacia dónde nos movemos, entonces tenemos que hacernos la pregunta de cuántos pensionados tenemos. Y tenemos unos datos de abril de 2023 por parte de Asofondos y Colpensiones, donde ustedes observan en el gráfico que tenemos en los dos regímenes. Pues antes que adelantarme, hablo brevemente de los dos regímenes. El régimen de prima media es el régimen que está administrado por Colpensiones. Es un régimen directamente relacionado con la Bolsa Pública de Recursos que administra la entidad. El RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, es el de las AFPs, que administran como un fondo cuenta individual por cada uno de los afiliados. En el RAIS tenemos 296.000 pensionados a abril de este año, mientras que en el RPM 1.601.875. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre estos dos regímenes en gente? Porque uno dice, pues los fondos privados pensionan muy poquito, los fondos privados están fracasados. En cambio, Colpensiones es el que se hace cargo de toda la carga pensional del país. Resulta que en el RAIS están las personas jóvenes, entre los 20 y los 38 años. En el RPM empezamos a encontrar personas o un potencial más entre los 42 años y cercano a la edad de pensión. Esto hace que por afiliados, más adelante encontremos que en el RAIS hay más que en el RPM. Señor. Creo que tenía un poco de interferencia, no sé si... ¿Aló, me escuchan bien? Sí, creo que ya Sí, señor, se escucha perfectamente. Listo, vale. Entonces nosotros hablábamos en este momento de afiliados y bueno, excúsenme, oculto esto. Ya. Tenemos que en el RAIS 18.886.000 afiliados. En el RPM solamente tenemos 6.780.000 afiliados. Tenemos la parte que se llaman los cotizantes, y los cotizantes pues es básicamente los aportantes reales a esos fondos. Fíjense que en el RAIS tenemos 7.317.000 de una población de 18.8, y en el RPM tenemos apenas 2.628.000 frente a una población de 6.780.000 afiliados. Quiere decir que ese desfase que hay entre cotizantes reales y afiliados pues va a generar unas dinámicas que sobrecargan el sistema más adelante
y que van a necesitar cada vez más de la alimentación de recursos públicos, en el caso del RPM, y en el caso del RAIS, de una mayor rentabilidad para poder suplir la demanda de pensiones futuras. Sin embargo, como yo les explicaba, en el RAIS van a estar o están actualmente las personas más jóvenes que buscan cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad en el RAIS la tenemos en 3 tipos de fondos. Bueno, 4. El moderado, el conservador, el de mayor riesgo y el de retiro programado, que incluye las pensiones que se causan por vía judicial. El valor del fondo moderado del RAIS es de 227 billones, perdón. El valor del fondo conservador es de 34.5 billones. En mayor riesgo encontramos 69.5 billones y en retiro programado 41 billones. Esta distribución hace parte de las inversiones de cuenta individual que cada colombiano tiene colocadas en el RAIS. En cualquiera de sus administradoras, bien pueda ser Scandia, bien pueda ser Protección, Porvenir o Asofondos en este momento. Mientras que si vamos a ver Colpensiones, que es el cuadro inferior, el último, Colpensiones basa la distribución de sus afiliados por medio de salarios. La rentabilidad no es una rentabilidad loca, como diría uno, no persigue una rentabilidad, y la clasificación que hace la hace más por tipo de diferenciación poblacional en cuanto a ingreso. Entonces ustedes tienen que en Colpensiones importa el que gana desde un salario mínimo al que tiene más de 7 salarios mínimos y hasta 25 salarios, que es lo que se permite hoy en el sistema de reparto. Si ustedes observan, en Colpensiones, la mayor representación de la población que cotiza a una pensión se encuentra en el rango de un salario mínimo mensual legal vigente. En el RAIS arrancan desde 2, pero en Colpensiones es donde se ubica la mayor población con menores ingresos percibidos al mes. Esto, digámoslo así, por una expectativa de pensionarse con una pensión vitalicia. Y aquí viene la primera interrogante. Entonces, los fondos privados no pensionan vitalicio y Colpensiones sí lo hacen. Es la pregunta que varios tienen. Y más adelante la resolveremos una vez terminemos la presentación. De esta forma, nosotros tenemos, como para resumir, 2 regímenes: RPM administrado por Colpensiones, RAI por los privados. Tenemos fondos de diferente clasificación de riesgo en los privados. Tenemos discriminación salarial por Colpensiones y tenemos una brecha entre cotizantes que responden por los afiliados que están en cada uno de los regímenes bastante poderosa, bastante lejana, es decir, menos del 30% representan al total de afiliados en cada uno de los regímenes. Tenemos uno que se creó desde el 2005, que son los beneficios económicos periódicos. Estos beneficios se crearon con el ánimo de representar a la población que inclusive ganaba menos de un salario mínimo y que correspondía a trabajos que no eran constantes, es decir, al trabajo por hora, por jornal o destajo, como se conocía o como se sigue conociendo. En los BEPS, lo que se hace es incentivar a un ahorro privado, que los trabajadores que tienen estas condiciones salariales inferiores al mínimo ahorren en el año una proporción que es definida por la Junta Directiva de Pensiones de Colpensiones. Sobre esta proporción anual que ahorran, el gobierno les da el 20%. Es decir, si hoy Juanito Pérez ahorra 1.300.000 en el año, sobre ese 1.300.000, el gobierno pone un subsidio del 20% adicional una vez cumplido el requisito del año. Es pagadero cada 2 meses y le llega a las personas de menores ingresos. Sin embargo, con las cifras que tenemos aquí, en BEPS tenemos una población de 1.061.000 afiliados de un potencial de 4 millones más o menos. El ahorro anual obligatorio para 2023 para cada colombiano que está en esta condición
es que puede ahorrar 1.620.000. Si tiene esa condición, tendrá su ahorro a futuro. El ahorro mínimo arranca desde 10.000 pesos, que es la suma que parte del piso de ahorro. Además que deben tener un seguro que cuesta 232.000 pesos y sobre este BEPS, el bono máximo que puede reconocer el gobierno es el 85% de un salario mínimo mensual legal vigente. Beneficiarios hasta la fecha, 45.949. Pensionados, pues no realmente pensionados, pero que sí reciben esta alternativa o por cada corte de 2 meses. Sin embargo, si ustedes observan el gráfico, pues la asignación está tanto más por encima de la línea de pobreza extrema. Para 2023 está en 271.000 cada 2 meses. Entonces viene siendo una brecha bastante significativa porque si yo ahorro al año 1.620.000 y cada 2 meses puedo recibir sobre ese 1.625.000 el 85% de mi salario mínimo, pues cuando uno hace digamos, cuando uno ajusta las cifras se da cuenta que recibes entre una línea de pobreza y una línea de pobreza extrema, lo cual también se convierte en un limitante para la población que demanda recursos bajo esta modalidad. ¿Qué ocurre? Que para nosotros poder revisar si el ahorro o si incentivar el ahorro o tener un sistema pensional basado en ahorro privado o simplemente en una administración pública de los recursos es claro en la jurisprudencia, pues tenemos que referirnos básicamente a lo que ha dicho la Corte Constitucional. En este caso, una de las mejores definiciones para lo que tienen que ver con fondos de pensiones y con el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el RPM, pues encuentro acertada la sentencia 378 del 98. Y esta sentencia nos dice básicamente que los fondos de pensiones, su naturaleza, es decir, los privados, los aportes de cada afiliado ingresan a un fondo común. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, estos se destinan a una cuenta individual de ahorro susceptible de rendimientos en el futuro. Los aportes que tanto trabajadores como empleadores hacen al sistema de seguridad social, bien sea de prima media o con prestación definida o de RAIS, responde a características de trabajadores y empleadores en condición obligatoria, aportes redundantes en beneficio del trabajador y administración y destinación de recursos. Y en cuanto al régimen solidario de prima media, los aportes que administra, en este caso, Colpensiones, así como sus rendimientos, en razón a su naturaleza parafiscal, no pueden reputarse de propiedad ni del administrador ni del Estado. Sencillamente es un régimen de bolsa común por reparto distribuida de acuerdo a los aportes de cada uno de los cotizantes al sistema, indiferente de su ingreso, siempre que esté en el sistema. Eso es lo que lo hace público. En cuanto al ahorro privado del fondo de pensiones, pues ya obedece a unas características especiales de free choice o, digámoslo, libertad de elegir por cada fondo, de acuerdo a la rentabilidad que cada uno de ustedes quisiera en el futuro obtener. Aquí hay un elemento importante y es que la mayoría, si no todas las pensiones en su año final, cuando ustedes empiezan o cuando nosotros empezamos a recibir las pensiones, las llevamos a valor presente neto. Y el valor presente neto nos dice, el valor presente neto de un bono en el corto plazo es más alto que en el largo plazo. Y esto depende del riesgo del bono a largo plazo. ¿Ese riesgo de bono de qué depende? Del punto demográfico, de la cantidad de colombianos que estén aportando para que su pensión al final pueda tener las características, digamos, de un salario mínimo o de 1.5 salarios mínimos, o por lo menos características que respondan a su necesidad de pensión o a su expectativa de pensión en el periodo. De ahí que pronto pasaremos al tema demográfico y veremos por qué. Cuando nosotros hablamos de cambio demográfico, entonces nos preocupan dos cosas.
he tomado estas dos gráficas que son muy disidentes, la una de un artículo publicado por el CEDE de los Andes en el 2017, cabeza de Santiago Montenegro, y la otra es las proyecciones de población del DANE actualizadas a abril del 2023. Si ustedes observan el gráfico de la izquierda, el número de las personas económicamente activas por adulto mayor, ustedes encuentran que desde 1950 y llevándolo a una proyección hasta el 2100, cada vez hay menos colombianos que hacen posible que usted se pensione a largo plazo. Entonces viene otra variable y nosotros decimos, o sea que lo importante no es el valor de la bolsa, sino la cantidad de colombianos que estén respaldando ese valor a largo plazo. En el gráfico de derecho, la participación de menores de 15 años entre 15 y 59 años y mayores de 60 y más para el periodo del 50 al 2070. ¿Qué pasa? Y como ustedes podrán darse cuenta, nosotros tenemos o hubo unos estudios pre-COVID y hubo otras proyecciones post-COVID, pues basándonos en el cambio demográfico o en el impacto sobre el cambio demográfico que pudo haber tenido el COVID y digámoslo, el volteo generacional que pudo esto generar a futuro. Nosotros nos fijamos, vamos a fijarnos en la etapa post-COVID. Entonces nosotros tenemos, en el eje Y tenemos el porcentaje de colombianos que participan del total y en el eje X el tiempo. Si ustedes observan la gráfica, la tendencia, digamos la moradita oscura, nos está diciendo que la población entre 60 y más años en etapa post-COVID se dispara, más o menos hacia un 40, un 50% en el 2070. Mientras que la población de menores de 15 años post-COVID, pues viene en una escala de reducción o muy negativa que explica una desaceleración de este tipo de población en estas edades. Y la etapa entre 15 y 58 y 59 años post-COVID, que es la franja moradita más clara, también en este momento estamos en alrededor de un 50% y va a tener un cambio demográfico en el 2070, a reducirla hacia un 35 o un 40%. Pero en términos generales, lo que ustedes observan en cada una de las gráficas es lo siguiente. Por un lado, en la gráfica del DANE, el cambio poblacional es inminente. Es lo que nosotros conocemos como el bono social. Y ese bono social, increíble pero cierto, es el número que representa cada colombiano frente al nivel de gasto que hay que utilizar a futuro para pagar una pensión. Y del otro lado, en el número de trabajadores por cada adulto mayor que hay en este momento, ustedes se pueden dar cuenta que ya estamos en una cuenta regresiva donde en Colombia, por ahora o hasta el momento, hacia 2020 teníamos 6.77 trabajadores. En Japón hay 1.34 trabajadores por cada pensionado, en España 2.15 y en Chile 4.4. Por ahora estamos en un nivel en el que nos podemos dar el lujo de decir, ¿hay con qué pagar? Sí, hay con qué pagar las pensiones en 20 años, pero seguramente muchos de ustedes o yo nos pensionaremos en 30. En 30 años vamos a tener esos problemas. Entonces en 30 años se nos va a volver realmente un efecto contractivo el podernos pensionar. No hay quien llene la bolsa. No hay flujo hacia la bolsa. Por otra parte, el Estado intentaría hacerlo, pero el problema es que la cuenta de los ingresos corrientes del Estado no cierra. Los impuestos no dan para tanto, como podríamos decir en palabras gruesas. En ese orden de ideas, el giro poblacional sobre las pensiones, para mí, como también en algunos otros papers, es fundamental en el financiamiento y es lo que mayor riesgo nos representa en el financiamiento futuro de las pensiones. En este momento, nosotros tenemos unos afiliados y cotizantes en el sistema pensional y unos pensionados en Colombia como proporción de una población de 60 años. Como ustedes pueden ver, la PET es la población en edad de trabajar y es la población productiva, grosso modo. A mayo del 2022, a octubre de 2022, teníamos el 63.9% de la población colombiana en
en edad de trabajar, población productiva. Y el 24.6 estaban afiliados. O sea que ni siquiera estamos llegando al 50% de cotizantes en el sistema. Eso nos va a generar otro hueco, nos va a generar otro problema, que es el problema de cobertura, que va a tener problemas en la cantidad de ancianos que ya necesitan pensionarse. Y eso nos lo muestra el siguiente gráfico, que nos dice, hombre, en 2022, final de 2022, de los dos regímenes, alcanzamos a cubrir el 24.9% de la población mayor de 60 años con una pensión. Y esa pensión, bueno, un salario mínimo, máximo 2 salarios mínimos, que representan la mayor proporción de los afiliados a un fondo de pensión o al RP. Bajo estas circunstancias, nosotros vamos a decir, bueno, tenemos un cambio generacional, un cambio del bono demográfico, tenemos una condicionalidad de personas que cotizan y otros que están afiliados, y tenemos una condicionalidad de los que cotizan de acuerdo a su nivel de ingreso. Miremos más o menos cómo está la distribución laboral de estas personas para por lo menos hacernos una idea o saber de qué estamos dependiendo en este momento. Entonces nos vamos a la población ocupada según sexo y rango de edad y encontramos que en el país tenemos en este momento 22.5 millones de colombianos trabajando, de los cuales hay una distribución de 15 a 24 años, de 25 a 54 años y de 55 y más. Si ustedes observan la población entre 25 y 54 años, que es la que está la más productiva, digámoslo así, o la que más condensa los puestos de trabajo, es de 15.7 millones. Y de 55 más, paradójicamente, es más alta que de 15 a 24, con 3.9 millones de pensionados. En la franja de 55 años y más es donde vienen los mayores problemas, porque viene la doble asesoría, porque viene la posibilidad de migrar de un fondo privado a un fondo público, porque viene la verdad de las cuentas. Si todo el tiempo estuve en fondo público, no tengo rentabilidades. Las rentabilidades se distribuyen entre toda la bolsa. Pero también si pertenecía a un fondo privado, entonces tal vez los costos de transacción del fondo privado, como la administración, el riesgo y demás, me van a representar una pérdida. Bueno, entre 15 y 24 años no hay afán. Todavía vemos Dragon Ball Z y los Caballeros del Zodiaco y estamos, muy bien, no nos preocupamos por el futuro. Y de 25 a 54 años hay un problema gigantesco, porque es el grueso de las personas que sostienen a los ancianos en este momento que están pensionados. Es el grueso que cubre el hueco de lo que no hicieron cuando tenían 15 o 24 años, 10 años atrás, y que ahora sí están afanados porque, hombre, la pensión no va a dar. Y de 55 más son los que dijeron lo que fue. No hay más. No hay más que hacer. Coticé sobre un mínimo ganando 2 o 3 salarios, o no pude cumplir los requisitos de la pensión porque siempre estuve por debajo de un mínimo, o tomé mucha cerveza y no dejé el ahorro para los bebés y fuera de eso no tuve hijos, o cualquiera de las anteriores. Y cuando vamos a ver la producción, el efecto de la producción, entonces tenemos que el grueso se encuentra en comercio y reparación de vehículos, en el sector agrícola, en administración pública, es decir, los empleados públicos o servidores públicos, y en industrias manufactureras, algo más en alojamiento y servicios de comida, en transporte y almacenamiento, pero básicamente la mayor parte de la productividad colombiana se mete en comercio, en agro, en manufactura y pues en empleados públicos. Esto sería la participación dentro de ese bono social o esos 22.5 millones de trabajadores que nos estarían garantizando un costo pensional anual de alrededor de 74 a 80 billones de pesos que cuestan las pensiones en el país al año. Finalmente, nosotros decimos lo que les decía a los jóvenes de 15 a 24 años,
Y es que esta parte de la población es el beneficio esperado de los que vienen atrás. Y tenemos un problema fundamental. Y es que en la población en edad de trabajar de 15 a 28 años, en este momento tenemos 11.2 millones. Los jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados, 2.6 millones. Jóvenes entre 15 y 28 que no estudian ni están ocupados, 900,000. Y jóvenes mujeres entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados, 1.779.000. Las proporciones de esta población, que parte de ella debería estar estudiando para ser productiva, parte de ella quizás por condiciones socioeconómicas no puede estar estudiando y debe estar trabajando en la informalidad. Y parte de ella que tiene una condición de vida, bueno, medianamente buena y pues no les interesa ni estudiar ni trabajar, que se conocen como los ninis o en otro sentido como vagos o en otro sentido como personas excluidas de la sociedad. Esta proporción es muy importante para el futuro de las pensiones hacia 2060-2070. Calculen ustedes una proyección de 30 años en adelante cuando la población esté ubicada en su mayor proporción entre los 45 y los 54 años. Es decir, en 2035 ustedes o yo básicamente ya estaremos viejitos en el mercado laboral. Viejitos desde el punto de vista de que representamos un mayor riesgo tanto para el Estado como para el sector privado en cuanto a la tasa de cobertura de nuestra pensión final. Bien. Finalmente, vamos a llevar esto a los pilares. Y la reforma nos dice, mire, en el país deben hacerse reformas pensionales de cuando en vez basados en estos supuestos de cambio demográfico, pero también en la proporcionalidad de la calidad de vida sobre el ingreso per cápita que reciben los pensionados, pero a su vez en el ciclo productivo de la economía que garantiza que el Estado vía impuestos tenga esos recursos para poder pagar esas pensiones en tales condiciones. Así que pagar subsidios en términos generales no sale del sombrero. Resulta que esto depende de la proyección de ingresos a largo plazo y de las proyecciones que uno hace en el marco fiscal de mediano plazo, basados en unos supuestos macro. El precio del petróleo, la productividad nacional en un año, el tamaño de la industria, la cantidad de emprendedores, los tipos de interés para apalancar el crédito. Y en todo este sentido, mover la economía en su conjunto para poder generar esos recursos. De manera que vamos a unos pilares y en los pilares encontramos, antes de nada, quiero adelantarme con el artículo 11 de la reforma que va para segundo debate y pasa a Senado de la República. Y el artículo 11 de esta reforma nos dice naturaleza de los recursos del sistema. Los recursos del sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte son de naturaleza pública. No pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran. Entonces, cuando dicen a las entidades que los administran, el RAIS, chao. Nos quedamos solo con un modelo que es el RPM. Y no se podrán destinar ni utilizar para fines distintos a los propios del sistema. En este orden de ideas, la reforma ya me está diciendo, vamos hacia un modelo cuyo núcleo colectivo nos garantizaría unos beneficios a futuro, inembargables, cuya naturaleza expedita es pensionar a las personas que han cumplido su edad o que han cumplido sus requisitos. Y así llegamos a 4 regímenes que crea la reforma y que son el grosso de la reforma a nivel operativo, porque tenemos el nivel administrativo, que ya son los decretos y demás que el gobierno nacional va a expedir a futuro. La reforma no se acaba el día que sale del Congreso. La reforma sigue después con instrumentos vía decreto que pueden cerrar vacíos o que pueden responder a vicios inconclusos que la Corte encontrará a futuro.
Tenemos 4 regímenes. Solidario. El régimen solidario es uno que crea una garantía universal que se habló cuando hubo el COVID. Cuando hubo el COVID se habló de la renta básica y cuando hubo el estallido social se veían cientos de pancartas diciendo renta básica ya, y este cubre pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Resulta que la población en Colombia, para medición de la pobreza, está inmersa en esas clasificaciones. Los extremos, que en el mes tienen algo así como 160.000 pesos de ingreso, los pobres, que están entre 350 y 390.000, y los vulnerables, que están un poquito más arriba, pero que si mañana cambió el costo del chocorramo, pasan a ser pobres. En este pilar solidario, ¿quién financia la renta básica que crea? El Presupuesto General de la Nación, PGN, y el Fondo Público Pensional, que funciona al interior de Colpensiones. Entonces, de plano tenemos que es financiado por los recursos de la nación vía impuestos, pero también por los recursos de la bolsa causados por los afiliados. Crean una renta básica y pagan una línea de pobreza extrema de 161.099 pesos. Es decir, en el ingreso solidario están las personitas que no pudieron pensionarse porque no cumplieron los requisitos tanto en semanas como en cotización, pero tienen la edad. Para no dejarlos caer en el umbral de la indigencia, se crea el solidario, se les paga una renta básica de tipo mensual equivalente a 161.099. Tenemos el semicontributivo, y el semicontributivo es una especie de régimen que básicamente amplía la edad de pensión, porque ya nos está hablando de edad de pensiones en hombres de 65 y edad de pensiones en mujeres de 60. Este semicontributivo es para estas personas que no tienen requisitos de pensión, que no lo cumplieron, o que tienen un ahorro muy pequeño, que incluye los BEPS, se paga con el presupuesto, con recursos propios de estas personas que son ahorradores y con otros que dictamina el gobierno. ¿Qué pasa? Que el régimen semicontributivo exige que estas personas cumplan entre 300 y 1.000 semanas para pagarles una pensión vitalicia o darles una devolución sustitutiva o renta vitalicia, que el gobierno revisará cuánto se les asigna. La reforma no es clara. Si tenemos una línea de pobreza de 161.000, ¿cuánto se les va a asignar? Finalmente, tenemos el contributivo, perdónenme. El contributivo es el régimen más conocido por nosotros y es el cuánto gano y sobre lo que yo gano, sobre el índice de base de cotización, mi empleador paga una parte, yo pago otra parte, estoy en el empleo formal, estoy relajado, me están dando mis cotizaciones a pensión, recibo mi extracto con mis pensiones, etc. Pero resulta que en este contributivo que crea la reforma te va a decir, mire, el contributivo tiene las siguientes características. Es para trabajadores con capacidad de pago, como lo decimos, y son trabajadores que tienen un salario mínimo hasta 3. Al régimen contributivo, el grueso de la población en Colombia está entre 1 y 3, como lo veíamos diapositivas anteriores. Entonces te dicen, mira, tú perteneces obligatoriamente, sí, solo sí, ganas 1 entre 3 y tienes que cotizar obligatoriamente sobre esos 3 salarios mínimos a Colpensiones. No, que yo los tengo en Colfondos y gano 3 salarios. Nada, te vienes de Colfondos y te vas para Colpensiones porque estás ganando hasta 3. Si ganas más de 3, 4, 4,5, 3,5, 3,8, ese remanente que ganas después de los 3, te lo puedes quedar en el fondo de pensión, de pronto en alguna rentabilidad que te pueda dar, te lo puedes quedar y te lo puedes pasar cada 6 meses, migrarlo entre fondos de pensiones privados a ver cuál te da la mejor rentabilidad. Aquí hay una disyuntiva fundamental que han dado los gremios, que ha dado la academia y que ha dado el gobierno. Y es una pelea que se presta un tanto para puntos de vista encontrados. Por un lado me dice, hombre, ¿por qué van a obligar o por qué van a obligar a mí, que gano 3 salarios, a pasarme de mi fondo privado a Colpensiones? No le veo. No le veo. Yo quiero quedarme en mi fondo privado, etc.
Y por otro lado dice, bueno, me paso a Colpensiones, pero lo berraco es que no voy a poder sostener el ahorro individual a futuro después de esos 3 salarios que yo me gano. Es decir, los 500.000 adicionales que me quedan de ganancia, pues como para qué los ahorro en el privado, eso como que mejor me los quedo. Entonces desincentiva el ahorro por ese lado. Y finalmente viene el régimen del ahorro voluntario, que es para personas con capacidad. En términos loables o en términos diferenciadores poco amigables hoy en día, es los ricos, pues. El ahorro voluntario va a estar las personas que tienen hasta más de 25 salarios, que están así bien chévere y que tienen esa capacidad de ahorrar. Pero, bueno, a nivel interno, si está desincentivado el ahorro y si los ricos quieren ahorrar, pues hombre, no van a querer ahorrar en el país. Primero porque las AFP se van a reducir, pequeñitas, van a quedar dependiendo apenas de la proporción de ahorro después de los 3 salarios, pero segundo porque no hay incentivo y ese incentivo viene, digamos, de un margen de rentabilidad que le dé el mercado. Esos 4 ahorros son el pilar fundamental que no son excluyentes, no son competitivos entre sí, pero que sí ayudan mucho a que la población se pueda clasificar bajo unos estándares por medio de los cuales puede recibir esa pensión. Y los pilares son muy buenos, por eso les digo, son buenos y son bonitos, pero son costosos. Son buenos desde el punto de vista que vuelve competitivos tanto fondos privados como Colpensiones. Ambos tendrían que generar alguna rentabilidad para incentivar el traslado y a su vez el ahorro. Son buenos desde el punto de vista de que catalogan a la población. Y es que catalogar a la población en Colombia es bien difícil por la localización geográfica. Para suplir esa dificultad de catalogar la población, hace poco se lanzó el Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares se creó en periodo pandemia y fue una herramienta capaz en 3 meses de focalizar todas las transferencias monetarias, identificando la mayor proporción de población a hoy en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y pobreza extrema. De ese registro también tendríamos que valernos en la reforma. De esos registros administrativos tendríamos que valernos para que estos pilares pudieran ser una realidad. Pero sobre todo pudiéramos clasificar la población y pudiéramos contar cuándo vamos a empezar a tener problemas de pensiones, que desde el 2035 van a arrancar. Finalmente, hay que preguntar a las personas, hay que preguntar a los colombianos, hombre, aportar a pensión, ¿usted para qué aporta la pensión? Paradójicamente, un 10% contestó, eso es botar la plata. Pero el 90% tenemos una expectativa de inversión para la vejez. Inversión, entre comillas, porque si le descuentas el efecto de la inflación, el efecto del tipo de interés y el efecto de los precios, pues hombre, 10 años promedio cuando te vas a pensionar, puedes o no tener una buena pensión. Finalmente, cuando hablábamos de, hombre, si el ahorro es realmente una condicionalidad que puede ayudarnos y que yo como persona prefiero ahorrarlo o prefiero que el Estado administre mi ahorro, cualquiera que sea la libertad en este caso, entonces el 78% de las personas dijo, prefiere tener la libertad de decidir en qué fondo de pensiones estar, si es público, con Colpensiones o privado. Lógicamente, ese 78% fueron jóvenes que están en su etapa productiva, que están más o menos bien rankeados y que, bueno, pues quiere una rentabilidad en el fondo de mayor riesgo, bueno, no sé, del 10, del 12, del 20, etc. El 22% prefiere que el gobierno elija por usted en qué fondo de pensiones está. Esto fue una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. La población es de 2.9 millones, que es una población significativa para lo que ellos están estandarizando el indicador, pero nosotros en este momento tenemos más o mal contado, sabemos que Colpensiones tiene 1.600.000 pensionados y sabemos que el RAIS o las administradoras privadas tienen 296.000. Entonces, bajo este escenario, es que la reforma
busca dar un tratamiento diferenciador por medio de pilares, pero que le falta la fresa del pastel, pues. Y esa fresa del pastel es la proyección de los ingresos que van a tener o que vamos a tener los colombianos después del 2035 para acumular el fondo y no desacumularlo. Y también depende del ahorro privado al cual nosotros estemos incentivados a hacerlo. Es decir, no es lo mismo un CDT que paga el 27 a una cuenta de ahorros que le manda uno cada mes, aparece en la aplicación de la cuenta que dice que rendimientos causados 2 pesos, 1 peso, no, nada. Ese incentivo es otra de las fórmulas de las cuales debió acompañarse la reforma a largo plazo. Ahora, finalmente, para terminar ya, hubo un efecto de género positivo en cuanto a la mujer cabeza de hogar que requiere una ayuda para poder completar sus condiciones de pensión, es decir, sus semanas de pensión. Una de estas fue el descuento de semanas por cada hijo que tenga una mujer. Por cada hijo hasta 3 son 50 semanas que se le van descontando, pero la más polémica que ha causado análisis bien interesantes es la de las 1000 semanas, es decir, que las mujeres se puedan pensionar a las 1000 semanas. Y resulta que es encontrado, porque hay mujeres, ya se unieron 2 grupos de mujeres, hay unas que dicen no queremos que nos regalen nada por ser mujeres, y hay otras que dicen sería fantástico poder nosotros bajar la cotización a las 1000 semanas porque la mayoría o gran parte de ellas son personas que trabajan por horas y que no encuentran un trabajo estable. Bueno, esto ya será otra discusión, pero grosso modo, la reforma pensional en cuanto a pilares, ahorro y a cambio demográfico, eso es lo que nos muestra. Así que eso es todo y pues arrancamos con preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por esa exposición. ¿Qué tal la exposición, profe Mateo? No, muy interesante y la verdad creo que ha surgido muchas preguntas, doctor Gustavo, y creo que nos gustaría muchísimo que pudiera atenderlas. Y pues, si le parece, antes de resolver las preguntas del chat, quisiera darle la palabra a Carol. Carol, te escuchamos, por favor. Buenas noches para todos. Buenas Eh, noches, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, sí tengo una inquietud referente al tema que se trató ahorita del registro social de hogares, ¿sí? Donde dice que pues, se identificó pues la población que pues, requería las transferencias, ¿sí? O sea, o estoy, o entendí mal, Sí, sí. ¿sí? Ujú. Porque, pues digamos, o sea, yo tengo conocimiento de que pues sí se hizo como un subsidio monetario a, a ciertas, a ciertas necesidades, sí, pero hubo muchas que quedaron sin cubrir, o sea, personas que realmente lo necesitaban y eso fue como un aleatorio que nunca les llegó. Ujú. Entonces, ¿cómo se hizo este cálculo, pues, para que tantas personas quedaran desprotegidas y que, digamos, uno también sabía que había muchas personas que no lo necesitaban y sí les llegaba? Entonces, ¿bajo qué parámetros se hacen esos cálculos? Listo. ¿Quién más? Si quieres, vamos atendiendo de a una, ¿te parece, doctor Sí, Gustavo? listo. Súper. Entonces, nos preguntó hace poquito. ¿Quién me preguntó? ¿Cuál es tu Carol, nombre? Carol hizo la pregunta. Carol, el registro social de hogares. Sí, el registro social de hogares es un sistema que antes o pre-COVID trabajaba con una cosa que se llamaba el SISBEN 3. Ahora que lo lanzaron, trabaja con el SISBEN 4. Resulta que el registro social de hogares lo que hizo fue consolidar las bases de datos que enviaban los municipios, los departamentos, cotejarlas con las que tenía el gobierno nacional y demás registros administrativos que daban incluso las empresas privadas. Sobre este registro social de hogares se hicieron unas cortes por ingreso y es una medida que distribuye las transferencias monetarias. Estas transferencias monetarias, llámese ingreso solidario que ya desapareció, llámese familias en acción, jóvenes en acción, Colombia adulto mayor.
Hubo personas que no recibieron este beneficio y fue uno de los principales retos porque la caracterización socioeconómica implicaba que en el mismo Sisbén había personas que tenían informaciones reportadas diferentes. Es decir, en Duitama había una persona que tiene ingresos por 5 millones de pesos, pero paradójicamente resultó en la alcaldía diciendo que tenía ingresos por 800.000 pesos. Y esto hizo que hubiera ese desenclave. Esa fue una. Y la segunda fue la distribución demográfica de las personas por rango de ingreso, que representó otro reto. Muy bien, doctor Gustavo, muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra a Luis Carlos. Luis Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es que estoy en el computador de mi esposo, pero les habla Edna Marisol Rugeles. Hola, Muchas Marisol, gracias. ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Te escuchamos. tengo dos preguntas. Una es que entendí que ahorita Colpensiones con la reforma tendría 3 salarios y de ahí en adelante entendí que hay la opción de quedarse siguiendo cotizando en Colpensiones o pasarse a un fondo privado. Mejor dicho, la pregunta es, ¿existe la potestad de seguir, así tenga más de 3 salarios, 4, 5, quedarme en Colpensiones? Y la segunda es, eh, le entendí ahorita lo último que se había hecho la reducción para las mujeres de 1.000 semanas. Entonces la pregunta es, si se hizo esa reducción de 1.000 semanas, que entiendo que es como el 65% de ingreso pensional sobre lo que actualmente gana, y si la norma establece que hay hasta un 80%, si se redujo las 1.000 semanas, ¿cuántas semanas más tendría que tener para acceder al 80% de la pensión? Vale, Marisol, muchas gracias. Doctor Gustavo. Listo. En la pregunta 1 de si recibes más de 3 salarios, ¿puedes estar en Colpensiones? La respuesta es sí. Sí, estarías en el régimen, trasladarías todos tus ingresos a Colpensiones y no habría ningún problema, ya que el régimen de ahorro voluntario es solo si tú quieres hacerlo bajo ciertas condiciones que te ofrezca el mercado. Y en la segunda, sobre el tema de la reducción a las 1.000 semanas de las mujeres, esta reducción viene en la reforma, es como el artículo 30. Resulta que el Congreso tiene que regular esta medida, la metieron de una vez en esta reforma con la sentencia que sacó la Corte, pero en cuanto a semanas, el cálculo no te lo podría dar porque depende de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo presente la nueva matriz de proyección de las mujeres en ese sentido. Pero igual la Corte le dio al legislativo 2 años para que norme sobre la reducción de las 1.000 semanas en las mujeres con los impactos fiscales que ello conlleve. Vale, doctor Gustavo, yo quisiera aprovechar justamente esta pregunta, también nos la hicieron en el chat, nos la preguntó la doctora Giovanesa Ríos, que preguntó qué implicaciones tiene para las mujeres trabajadoras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez y establecer un régimen gradual que llegue a 1.000 semanas en 2026. ¿Cómo va marchando esto? Entonces me parece interesante, de cierta forma, hacer hincapié, más allá de cierta forma del proyecto de ley, también hacer un reconocimiento especial a la validez jurídica que tiene el ordenamiento jurídico, la decisión de la Corte Constitucional, que si bien es cierto se está reconociendo en el marco del proyecto de ley que actualmente está cursando, como muy bien lo presentó el doctor Gustavo en esta sesión, tiene una validez que efectivamente supera estos postulados a partir de este proyecto de ley y que se encuentra ubicada propiamente hablando dentro de estas reformas que tienen que establecerse y estas garantías constitucionales que establece el constituyente. Entonces, no sé, doctor Gustavo, si quisiera hacer alguna mención particular sobre esto. Sí, esta decisión de la Corte sobre las 1.000 semanas, pues tiene un fundamento bastante fuerte y es la brecha de género que existe hoy en día y es las condiciones sobre las cuales las mujeres realmente llegan a cumplir a nivel potencial una pensión asequible a ellas. Y es que realmente hay una brecha del 36% en este momento entre un hombre que se pensiona hoy, tiene una probabilidad del 36% adicional de obtener una buena pensión a una mujer. Además, se tuvieron en cuenta elementos como el que la mujer
es madre, la mujer puede ser cabeza de hogar y la mujer tiene un ciclo productivo diferente del hombre que hace que tenga condiciones constitucionales superiores por encima del hombre, digámoslo así. Eso permite precisamente que la reducción a las 1000 semanas sea una opción, pero también tiene aparejados unas condiciones, 1, de sostenibilidad fiscal, 2, de incentivo que la mujer pueda aportar a su pensión y 3, de que el mercado laboral se ajuste en condiciones competitivas en cuanto a salario para las mujeres. Muy bien, doctor Gustavo, muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra a Julio. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Julio, te Sí. escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a todos. Me alegra mucho. Te escuchamos, por favor. Ok, tengo unas preguntas respecto a bueno, al tema de la parte pensional. Ujú. A mí me gusta mucho porque yo trabajé en Colpensiones y me parece muy interesante. Primero, esta reforma laboral hace hincapié o hace algunas modificaciones a las megapensiones que hoy existen en el Fondo de Régimen de Prima Media, quien es el que asume toda esta carga fiscal. Eso es uno. Lo segundo, sabemos que en los fondos, en los administradores de fondos de pensiones privadas, con solidaridad, no tenemos semanas, sino que tenemos aporte individual. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería, digamos, el apalancamiento de estas empresas privadas para tener un ahorro mínimo para sopesar un salario mínimo, que de por sí es difícil? Y lo segundo es de dónde saldría la financiación cuando hablamos con respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, respecto al enfoque de género de las 1000 semanas, ese rango hasta las 1300 semanas, ¿de dónde saldrá esa financiación? Sabiendo de que en vista en la parte demográfica a futuro, digamos, nuestras generaciones, por así decirlo, estamos teniendo menos hijos y eso también equivale a menos financiación por parte de nosotros. ¿De dónde sale ese dinero, el apalancamiento y todo ese tipo de cosas? Vale, Julio, muchas gracias. Doctor Gustavo, por favor. Listo, Julio estuvo súper juicioso también. Bien, el de las megapensiones, Julio. La reforma lamentablemente no modifica las megapensiones. Las deja como régimen normalito como viene, hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Elimina subsidios, eso sí, a este tipo de pensiones mayores o hasta 25 salarios. ¿Y cómo los elimina? Genera una carga, digámoslo, entre comillas, una presión parafiscal, una carga parafiscal sobre las pensiones grandes que van a ir a financiar el fondo pensional y el fondo de ahorro voluntario. Es decir, que sobre estas pensiones generaría cargas entre 1 y 3% adicionales sobre el índice de base de cotización para financiar esos. En segundo lugar, en cuanto a lo de las AFPs y el apalancamiento que tengan las empresas para poder garantizar una pensión de salario mínimo, esa es una pregunta que se debate constantemente y que tiene que ver con la capacidad del sector privado para generar esa pensión del salario mínimo que tú buscas. Sin embargo, dentro de la reforma, este es uno de los vacíos que tiene, y es que sobre las AFP, pues como elimina el RAIS, no dejó una posibilidad de cobertura que implicara el financiamiento de estas pensiones a futuro. Y en tercer lugar, la financiación del enfoque de género, como lo veníamos diciendo, ya dependerá de las proyecciones poblacionales que haga Minhacienda y el Ministerio de Trabajo para poder indicar sobre qué base se va a sostener el financiamiento de estas pensiones. Vale, doctor Gustavo, yo quisiera a la par de esta pregunta tan interesante, bueno, esta serie de preguntas que nos planteó Julio, recoger una pregunta que nos planteó la doctora María Alejandra Ramírez, y es, ¿qué perspectivas futuras existen hacia la adopción de pensiones con enfoque de género y en qué considere el cuidado? Eso tiene que ver mucho con la economía del cuidado. El nuevo modelo, no es nuevo, sino que por primera vez lo estamos adoptando. Esto viene de una discusión básicamente como desde el 2009 hacia acá. Y de hecho luego salió la ley de cuidadores. Y desde el punto de vista de las 1000 semanas y de las pensiones para las mujeres,
pensaría yo que se les debe dar un rango constitucional diferente y generar una herramienta diferente desde la cual Colpensiones pueda hacerse cargo y asumir no este costo, sino asumir la obligatoriedad del Estado de cubrir el régimen pensional de las mujeres. En Es el decir, marco, en el marco del proyecto de ley que tenemos en este momento, ¿es posible de pronto reglamentar eso a partir de decretos para poder considerar estas opciones? ¿O deberíamos agotar un proceso legislativo en estricto sensu que establezca, digamos, estas dinámicas de cara a las consideraciones que nos plantea? hay que agotar lo legislativo y hay que agotar el control constitucional. El control constitucional es supremamente importante en el tema pensional y tendría la última palabra. Porque podemos o estamos ante una situación que cuando vaya a control constitucional realmente haya vicios en cuanto al derecho constitucional de adquisición por parte de estos recursos y simplemente la Corte diga que la reforma es inconstitucional o que la reforma es, ciertos artículos son parcialmente exequibles o inexequibles. Ahí sí ya entraría la figura del decreto o se devolvería al legislativo para que vuelva a regular sobre la naturaleza. O sea, está largo, el trabajo está largo. Sin duda, doctor Gustavo. Bueno, quisiera ahora darle la palabra a Jorge. Jorge, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, te ¿Cómo escuchamos estás? claro. Sí, señor. Bueno, mi pregunta que le quiero hacer al doctor Sepúlveda es la siguiente. Esta reforma pensional sí es una respuesta a la problemática pensional del país o más bien es un afán del gobierno tener más control sobre este rubro. Jorge, Sí, doctor Gustavo. gracias. Es una pregunta que también es súper interesante, es que en esto todo es muy apasionante. Pero, grosso modo, desde cualquier sector, gremial, académico, gobierno, la respuesta es una reforma pensional siempre va a ser necesaria. En este caso, la pregunta es si es un afán del gobierno por capturar recursos o si realmente es una focalización. Yo pienso que el gobierno tenía la obligación, tenía la obligación y el compromiso de meter esta reforma. Pero a su vez también el gobierno tenía unos modelos que venían funcionando par y paso a la distribución de ingresos en la población, que fueron las transferencias monetarias, y a su vez el gobierno planteó nuevos subsidios. ¿Qué pasa? Que si bien la reforma pensional trata de cubrir con lo que hay las pensiones a futuro de los ancianos, puede que la carga excesiva del subsidio a futuro termine por asignar, digamos, de forma contraria los ingresos sobre los colombianos. Y a esto me refiero cuando tú dices, no es lo mismo una persona de Colombia mayor que recibe 200.000 pesos a una persona que recibe una renta básica de 500.000 pesos. De plano, tú ya estás teniendo ahí unas diferencias poblacionales de ingreso que a futuro te van a generar conflicto. Y tiene todo de todas, pero era necesaria. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, Vale, vale. doctor Gustavo, yo creería entonces que podemos agotar dos preguntas que nos restan en el chat. La primera es en relación a cómo este proyecto de ley tiene planteado el régimen de transición. Y en su pregunta, y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales afectaciones para el régimen contributivo? Cotiza hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que debe quedar en Colpensiones, y a su par, ¿cómo se puede lograr una buena pensión? Creería yo que estas dos preguntas serían interesantes abordarlas de cara al cierre de este espacio. Lo escuchamos, por favor. Listo. Esas preguntas sí fueron corchadoras. Mejor dicho, las pensaron, las maquinaron difícilmente. No, mentiras. Bueno, el régimen de transición. En esta reforma se ha hablado que a pesar de que dicen no, vamos a tener al menos 3 años, le vamos a dar 3 años para que el sistema se ajuste.
El régimen de transición empieza una vez se cumple el último artículo de la reforma que dice se cumple a partir de su sanción y deroga todas las anteriores. Desde el momento cero ya empieza el régimen de transición. Va a ser costoso y va a ser difícil, porque es que una cosa es saber que las pensiones en Colombia valen 80 billones de pesos, redondeando la cifra, que esos 80 billones de pesos de las AFP se espera que se trasladen 20 billones de pesos a Colpensiones. Esa es la otra parte. Y sobre esos 20 billones de pesos, saber que actualmente hay un déficit de 12 billones de pesos para cumplir el pago de las pensiones y que si tomamos de los 20 que se trasladaron de las AFP, seguimos en un déficit de 8 billones de pesos. Entonces, ese régimen de transición va a ser bien complejo siempre que no se tenga en cuenta los rendimientos transferidos a Colpensiones. La segunda era qué hay que hacer para tener una pensión digna o una pensión más o menos estable. Y esta ha sido la eterna pelea entre el Estado y la población. Y ha sido el incentivo a ser formal o el incentivo a ahorrar a través de BEPS o el incentivo a decir la verdad y cotizar sobre el ingreso real que están recibiendo vía salarios en cualquier tipo de empleo. Pero también está el tema friccional de la informalidad. Tenemos 12.8 millones de colombianos en este momento en informalidad, equivalentes al 56.7%. La fórmula mágica para pensionarse como debe ser, no la han creado. Ni el RPM ni el RAIS. La dan única y exclusivamente, digámoslo a rajatabla, depende de lo que usted ahorre durante su vida laboral. Si se queda desempleado, corre el riesgo de o bajar su cotización o continuar con la que venía o parar de cotizar. No hay un seguro que lo cubra. Vale, doctor Gustavo, pues la verdad, creo que sí, las preguntas que nos plantearon en la noche del día de hoy fueron más que interesantes y muy detalladas, como usted muy bien las menciona. No, muy chévere, porque es que de eso se trata, de que socialicemos estos temas y que se apasionen con esto, porque es que estos son cosas que nos van a tocar a todos. Y si yo mañana me quedo sin trabajo, pues ya me toca mirar si bajo mi cotización y además me toca esperar que uno de 15 trabaje para que me cubra en 20 años. Entonces, estos son elementos de estos. Y nos hace un último comentario, Norman, y nos plantea una discusión interesante, y es si es posible que ampliemos un poco el tema de la opinión del Banco Mundial frente a la reforma. Creo yo que el tema justamente del alcance de esta reforma ha tenido algunas participaciones a nivel internacional y creo que el Banco Mundial causa interés en nuestros compañeros y compañeras. Entonces, no sé qué opinión de pronto podamos ampliar sobre el particular, doctor Gustavo. Sí, total. Las discusiones que hace el Banco Mundial en cuanto a la distribución del ingreso a futuro de las personas, eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle, porque es que nosotros no podemos pensar como país únicamente, sino que tenemos que pensar como un conjunto de políticas públicas subsidiarias de la realidad de un país. Y pues el Banco Mundial dice, no es lo mismo las pensiones en Colombia que en Chile o Perú o Estados Unidos o México o España. Yo pensaría que debemos profundizar y debemos tomar en serio los consejos del Banco Mundial y de las entidades de financiamiento multilateral, que son los que saben cómo está cada país en cuanto a la tasa de cobertura social vía ingreso. Y exhortaría a que investiguemos esa parte aún más y podamos seguir haciendo o construyendo conocimiento alrededor de eso. Muy bien, doctor Gustavo. Yo creería entonces para cerrar este espacio, no mejor forma de hacerlo que con una última participación. Quisiera dejar como último aporte esta noche a escuchar a Ancísar. Ancísar, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, Ancísar, qué bueno escucharte. Ponemos atención, dinos tu pregunta, por favor. Bueno, pues estaba escuchando, hay unos temas, no sé, de pronto estoy equivocado, me corrigen.
pues se está analizando más que todo un tema como financiero, en el tema de que esta reforma podría generar a corto plazo, digamos, un mayor recaudo para el Estado, para como se mire. Pero a futuro, con varios factores, podría generar de pronto un déficit, disminución de semanas cotizadas, disminución de beneficiarios aportantes, disminución del incentivo al ahorro. A futuro no podría proyectar, es como una crisis pensional. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchas, Ancisa? Sí, señor, escucho. Listo. Ya le muestro una grafiquita que nos puede responder esa pregunta. Y yo también con el doctor Mateo y la doctora Daisy les voy a dejar este material por si les quiera echar una ojeadita luego. A ver, compartimos rápidamente. Bueno, ahí pueden medio ver mi pantallita, sí. Sí, sí, señor, la podemos ver A ver, voy a... ahí en Espérenme. la parte inferior. Sale la opción de darle como zoom, sin necesidad de Sí. descargarla, como prefieran. Listo. A ver. Con esto. ¿Qué se me hizo? Bueno, aquí la ven más grandecita, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Bueno, vámonos a esta de acá. Esto es un estudio que hizo Óscar Becerra, profesor de los Andes, muy acertado en tema de pensiones, y nos muestra esta grafiquita que también la hizo el Comité de la Regla Fiscal. Entonces nos dice, ¿quién paga la reforma? Sin expansión del pilar solidario y con expansión del pilar solidario, es decir, pagando el subsidio a su máximo esplendor. Entonces ustedes ven, hay una barra gruesa, esta azul. Hay una barra que dice si pagamos a pilares con 2 salarios mínimos y no 3. Y hay una que dice si pagamos a pilares con 4 salarios mínimos y no 3. Entonces ustedes tienen acá, en donde dice sin expansión del pilar solidario, que en todas las proyecciones, desde 2063, vamos a tener problemas de crisis pensional. No hay con qué pagar, porque el déficit como porcentaje del PIB aumenta desde donde ustedes ven esta V, va a aumentar más que drásticamente. Y acá estaría lo que Ancísar nos pregunta de si en un momento dado se va a romper el modelo. Y en efecto, lo que han hecho los investigadores o lo que ha hecho el Comité de la Regla Fiscal es proyectar este modelo con los ingresos actuales y las condiciones económicas futuras para decir, hombre, ojo, desde el 2060 para arriba vamos a tener problemas. Contabilicen lo que se tarda en adaptarse a esta reforma pensional. Yo pensaría unos 10 años. Y ya luego nos van a quedar apenas un margen de 20, 25 años para corregir esos efectos. O sea que esperaríamos que en 25 años máximo estaríamos presentando otra reforma pensional en otras condiciones, pues. Ese es el inconveniente. Pero sí, Hola, buenas en noches. 2063 sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el Qué gusto? pena, Disculpa. tengo una pregunta, qué pena, es que primero es que la luz se me fue varias veces y mi participación fue intermitente, no supe si hablaron del tema, pero es que yo sí tengo una pregunta, es que el gobierno ha hablado de darle pensión a 3 millones de abuelitos que se supone que nunca cotizaron, incluirlos en colpensiones. Pues no sé si hablaron del tema porque como les digo, mi participación fue intermitente, pero pues a mí eso me parece que ocasionaría un déficit muy grande. ¿Cómo el gobierno plantea eh, darle pensión a esas personas cuando nunca cotizaron? ¿Y cómo hacer que el fondo de pensiones no se vea en un déficit tan alto? Porque 3 millones de personas pues son muchas pensiones. Sí, señor. Bueno, en cuanto a esa pregunta, esos ancianitos de los que su merced habla estarían en lo que nosotros vimos como el régimen o como pilar solidario. Actualmente, el programa Colombia Mayor para los abuelitos está pagando 80.000 pesos.
se busca que estos abuelitos tengan un ingreso al menos de 200.000 pesos, es decir, algo superior a la línea de pobreza extrema, que es de 190.000 pesos. Pero lo que usted dice es importante en cuanto al traslado de 3 millones de abuelitos al régimen solidario. Y eso lo vimos cuando hablamos de que no necesitamos tantos subsidios como sí buenos subsidios. Eso implica que seamos sostenibles en el gasto para poder financiar a las personas mayores. Como derecho fundamental las personas lo tienen y como derecho adquirido también lo tienen, pero a su vez es una proporción que no ingresa a la bolsa de pensiones, porque bien usted lo dijo, nunca cotizaron. Sin embargo, sí tiene que financiarse vía el presupuesto general de la nación y vía el Fondo Solidario Pensional, de los cuales se alimentaría. Bueno, Ok, gracias. muy bien, entonces efectivamente creería yo que con esta pregunta podemos dar cierre a la jornada del día de hoy de nuestro Café Jurídico y Político, no sin antes agradecer al doctor Gustavo Sepúlveda por su excelente participación, por su presentación y sin duda por resolver todas y cada una de las dudas de nuestros estudiantes. Agradecerle a la doctora Daisy Patiño, que desde la especialización en gestión pública se promovió este espacio. Y en general, todas y cada uno de ustedes que participaron, asistieron y nos ayudaron con todas y cada una de sus preguntas. Recuerden que todos y cada uno de los encuentros del Café Jurídico y Político son cargados efectivamente a la cuenta de YouTube del canal institucional del programa de Ciencia Política para que lo puedan revisar en cualquier momento o lugar si tuvieron de pronto alguna falla técnica asociada pues a la conectividad. Por demás, doctor Gustavo, muchísimas gracias por habernos ayudado a ese espacio. Muy contentos por sin duda lo que generó esta discusión, que se encuentra todavía muy abierta y que sin duda va a permitir de pronto discutirnos a futuro cómo vamos a hacer para pensionarnos usted y yo y todos y cada uno de nosotros. Doctor Oscar Mateo, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos a todos ustedes por estos espacios que tienen de participación tan importantes. Y a la doctora Daisy, pues que sigue incentivando ese café jurídico y estas discusiones tan relevantes. Un abrazo a todos y de todo corazón, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor Gustavo y profe Mateo, también por el espacio que le brindó la especialización al doctor Gustavo por atender esa invitación. Y creo que es relevante también extenderla más adelante cuando hayan avances sobre esta reforma, que nos explique cómo va avanzando y qué importancia está teniendo, qué impacto están teniendo estos pilares en la población. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Bueno, muchas gracias para todos y cada uno de ustedes. Quisiera aprovechar este espacio de cierre para invitarlos el próximo martes 18 de julio. Vamos a tener nuestra siguiente sesión del Café Jurídico y Político. Vamos a contar con la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y vamos a hablar de presupuestos participativos. Entonces, muy invitados todos a que nos acompañen en esta sesión. Vamos a contar con un tema igualmente interesante y es propuesto desde las maestrías de nuestro programa y sin duda vamos a tener una discusión muy interesante. Muchas gracias a todos, espero que tengan una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Chao, feliz noche. Hasta luego, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.